El perdón radical. En este libro, Colin Tipping, su autor, comienza hablando de este perdón radical y explica que este proceso salvó el matrimonio de su hermana, Jill, cambiando su vida. El autor explica con un gráfico que la pena original de no sentirse amada por su padre la había conducido a la creencia de que no daba la talla y esa creencia la había tenido atrapada en un papel toda su vida. Su dolor original era: papá no me quiere. Esto había desencadenado la convicción profunda de no soy suficiente. Según el autor, el proceso de perdón radical funciona igual, se crea o no en él. Mientras estemos dispuestos a intentarlo y a utilizar las herramientas que provee, parece funcionar y no precisa de fe. Podemos aprender de la historia de Jill que las cosas no son siempre lo que parecen. Un comportamiento cruel y vil por parte de una persona puede ser exactamente lo que necesitemos y que nosotros lo hayamos pedido. Situaciones que parecen ser lo peor que nos pueda ocurrir, quizá contengan la clave de la sanación de algo profundo en nosotros que nos impide ser felices y crecer. Por lo tanto, las personas que más molestas y menos simpáticas nos resultan, bien podrían ser nuestros mejores maestros. Lo que consideramos nos hacen a nosotros, en realidad lo hacen por nosotros. La consecuencia de ello es que, ocurra lo que ocurra, rara vez es lo que sucede de verdad. En las circunstancias aparentes de cada situación subyace una realidad bien distinta, un mundo completamente diferente, un mundo del que desconocemos la existencia, si no es por alguna visión fugaz. En la historia de Jill se ilustra muy bien este hecho. En la superficie estaba el drama de lo que sucedía entre ella, Jeff y su hija. Algo nada agradable. Parecía que Jeff, su marido, su pareja, estaba siendo cruel e insensible. Era fácil identificar a Jill como víctima de la situación y a Jeff como el malvado. Es más, lejos de ser malvado, Jeff era en realidad un héroe y desde esta perspectiva espiritual no había hecho nada malo. Sencillamente cumplía con su papel en el drama, como se lo dictaba su alma, actuando como un apoyo para el crecimiento anímico de Jill. Cuando finalmente cambiamos la perspectiva hacia esa posibilidad, nos abrimos a la idea de que nada erróneo ha ocurrido y que de hecho no hay nada que perdonar. Esta es precisamente la noción que define el perdón radical. El perdón tradicional, a diferencia del perdón radical, da por sentado que algo malo ocurrió. Con el perdón tradicional, la voluntad de perdonar está presente, pero también la necesidad residual de condenar. Por lo tanto, la conciencia de víctima persiste y nada cambia. Con el perdón radical, la voluntad de perdonar está presente, pero no la necesidad residual de condenar. Por lo tanto, se desprende la conciencia de víctima y todo cambia. La conciencia de víctima se define como la convicción de que otra persona me ha perjudicado y como resultado directo es enteramente responsable de la pérdida de paz y felicidad en mi vida.
Pero no hay que considerar el perdón tradicional como inferior al perdón radical. Sencillamente es diferente. Cuando se utiliza en el contexto de cierto sistema de creencias firmemente enraizadas en el mundo físico y en la realidad humana cotidiana, el perdón tradicional es la única forma de perdón posible y tiene de por sí un gran valor. Invoca las cualidades y características humanas más excelsas, como la compasión, la misericordia, la tolerancia, la humildad y la bondad. Sin embargo, el perdón radical es diferente del perdón tradicional porque tiene sus raíces en la realidad metafísica del mundo espiritual, al que el autor llama mundo de la verdad divina. Esto marca una clara diferencia entre el perdón radical y el tradicional, pues en cada caso miramos a través de lentes completamente distintas. Los dos tipos de perdón siguen siendo literalmente dos mundos aparte. Cada uno requiere una manera diferente de considerar el mundo y la vida. El perdón tradicional se ofrece claramente como un modo de vivir en el mundo, mientras que el perdón radical es nada menos que una senda espiritual. El perdón radical abre un extraordinario potencial de transformación de la conciencia que supera con creces lo que se puede conseguir con el perdón tradicional. Cuando nos inunda el dolor, por ejemplo, es casi imposible caminar por la senda del perdón radical. Poco después de haber sufrido a causa de otra persona, como por ejemplo en el caso de una violación, no se puede esperar de nosotros que aceptemos en ese momento que la experiencia era algo que queríamos y que representa el despliegue de un plan divino. No estaremos lo bastante receptivos como para contemplar esa idea. Habrá que esperar momentos de tranquila reflexión, no en el calor de la rabia o cuando estamos inmersos en las secuelas inmediatas de un trauma. Pero aún así, tenemos que recordar siempre que lo que hemos creado es el ideal espiritual, que hemos creado en nuestra vida circunstancias que nos ayudan a crecer y aprender, que las lecciones que necesitamos aprender están contenidas en la situación y que el único medio de obtener el crecimiento que proporciona la experiencia es atravesarla. Aquí, el margen de elección del que disponemos no es tanto si tener o no tener la experiencia. El espíritu lo decide por nosotros, sino cuánto tiempo vamos a permanecer en la conciencia de víctima a causa de ello. Pero vamos a aclarar lo que no es perdón. Mucho de lo que pasa por perdón es lo que este autor llama pseudo perdón. Exento de autenticidad, el pseudo perdón es habitualmente un juicio bien embalado y un resentimiento encubierto, ambos maquillados de perdón. La voluntad de perdonar no se halla presente y lejos de reducir la conciencia de víctima, en realidad la magnifica. Por otro lado, la línea que separa el pseudo perdón del perdón tradicional puede no ser fácil de detectar. Los mecanismos del ego. Con los asuntos de naturaleza espiritual, las conversaciones nunca tardan mucho en ocuparse del ego. El perdón radical no es una excepción, ya que el ego parece desempeñar un papel central. Entonces, ¿en qué consiste el ego y cuál es su función en el perdón radical? Me parece que existen al menos dos caminos para responder esta pregunta. El primero cataloga al ego como enemigo nuestro, mientras que el segundo lo considera nuestro amigo. El punto de vista del ego como enemigo lo considera responsable de mantenernos separados de la fuente por su interés en asegurar su propia supervivencia. En consecuencia, es nuestro enemigo espiritual y estamos en guerra con él. Muchas
disciplinas espirituales convierten esto en su idea central. Exigen que el ego quede descartado o trascendido como requisito previo al crecimiento espiritual. En contraste, el modelo ego como amigo considera el ego como la parte de nuestra alma que ejerce de amoroso guía en nuestra experiencia humana. Prefiero pensar que hay algo de verdad en ambas ideas, aunque a la primera vista parezcan incompatibles. El ego como enemigo. Según este modelo, el ego existe como conjunto de creencias profundamente enraizadas acerca de lo que somos con respecto al espíritu. Estas se formaron cuando llevamos a cabo la experiencia de pensar que estábamos separados de la fuente divina. De hecho, podríamos decir que el ego es la creencia de que la separación se produjo realmente. Por lo visto, en el momento de la separación, el ego nos hizo creer que Dios se había enfadado mucho por nuestro experimento. Esto generó enseguida un gran sentimiento de culpa en nosotros. Entonces, el ego elaboró su historia contándonos que Dios iba a vengarse y nos castigaría severamente por nuestro gran pecado. Tan grandes eran los sentimientos de culpa y de terror generados en nosotros por la convicción de que el cuento era cierto, que no tuvimos otra alternativa que reprimir esas emociones en las profundidades de nuestra mente inconsciente. Esto nos protegió de ser conscientes de ellas. Esta táctica funcionó bastante bien. Aún así conservamos un gran temor de que esas emociones vuelvan a emerger. Para solucionar el problema, el ego desarrolló otra creencia, que la culpa era de otro y no nuestra. Dicho de otra manera, para deshacernos de ella por completo, empezamos a proyectar nuestra culpa sobre otros que se convirtieron en nuestros chivos expiatorios. Luego, para asegurarnos de que la culpa se quedara con ellos, nos enfadamos con ellos y mantuvimos una actitud continua de ataque. Ahí está el origen del arquetipo de víctima y la constante necesidad de los seres humanos de atacarse y defenderse unos de otros. Después de atacar a la gente en la cual proyectamos nuestra culpa, tememos que nos contraataquen, por lo que creamos fuertes defensas para protegernos a nosotros mismos y a lo que consideramos nuestra completa inocencia. Hasta cierto punto sabemos que somos culpables. Así, cuanto más nos defendemos contra los ataques, más reforzamos nuestra culpa. De este modo, tenemos que encontrar constantemente gente a la que odiar, criticar, juzgar, atacar y convertir en culpables para sentirnos mejor con respecto a nosotros mismos. Esta dinámica refuerza continuamente el sistema de creencias del ego y de esta manera el ego asegura su supervivencia. La percepción que tenemos de un mundo del tipo ellos y nosotros refleja nuestra propia división interna entre el ego por un lado, que es la convicción de separación, miedo, castigo y muerte, y por otro el espíritu, que es el conocimiento del amor y la vida eterna. Proyectamos esta división en el mundo físico al considerar siempre que el enemigo está ahí fuera, en lugar de en nuestro interior. Todo sistema de creencias tiende rápidamente a volverse resistente al cambio. Y en este aspecto el ego no es un sistema de creencias cualquiera, es sumamente resistente. Almacena un inconcebible poder en nuestra mente inconsciente y junta muchos votos a la hora de elegir el personaje que creemos ser. Este sistema de creencias es tan sumamente poderoso que se manifiesta como un ente con derecho propio y lo hemos llamado ego. Hemos quedado hasta tal punto atrapados en la convicción de la separación que se ha convertido en nuestra realidad.
hemos experimentado el mito de la separación durante eones, haciendo real la idea de que elegimos la separación, llamándola el pecado original. En realidad, ninguna separación ocurrió jamás. Somos tan parte de Dios ahora como siempre lo hemos sido. Somos seres espirituales con una experiencia humana. Por consiguiente, y en este sentido, no existe tal cosa como el pecado original. Según parece, Jesús nos comunicó esta revelación. La verdad acerca de nuestra ilusión mediante el libro Un curso de milagros, una obra de 3 tomos que Jesús, canalizado por esta señora llamada Helen Schucman, y fue con el propósito de mostrarnos cuán desencaminado está el ego y de enseñarnos que el camino de vuelta a casa con Dios es a través del perdón. De todas maneras, al revés de lo que el ego tiende a hacernos creer, la verdad es que hemos llegado al plano físico con la bendición de Dios y su amor incondicional. Dios siempre respetará nuestro libre albedrío y nuestras elecciones al más alto nivel y no propondrá ninguna intervención divina salvo que la pidamos. Afortunadamente, el perdón radical proporciona las herramientas perfectas para pedir dicha asistencia, porque en su proceso demuestra a Dios que has visto más allá del ego y atisbado la verdad. Esto es, que solo el amor es real y que somos uno con Dios, incluidos los que a primera vista parecen ser enemigos nuestros. El ego, como amoroso guía, la otra alternativa más simpática de considerar al ego, que me parece igualmente sostenible y para ser sincero más atractiva, sostiene que lejos de ser nuestro enemigo, el ego forma parte de nuestra alma y que desempeña el papel de guía en el mundo de la humanidad. Su papel consiste en proporcionar oportunidades a lo largo de nuestra vida que ponen plenamente a prueba nuestra habilidad en cumplir con la misión que planificamos cuidadosamente antes de venir y cuyo propósito original era vivenciar un cierto volumen acordado de separación. Cuando alcanzamos el grado de separación por el que firmamos antes de venir, el proceso de despertar puede iniciarse. Es entonces cuando se nos presenta el perdón radical. Para el concepto de perdón radical, es esencial llegar a comprender el papel que desempeñan los 2 mecanismos defensivos psicológicos de represión y proyección del ego y en la manera en que sanamos relaciones. Al operar conjuntamente, la represión y la proyección hacen grandes estragos en nuestras relaciones personales y en nuestras vidas. Juntas, crean y mantienen el arquetipo de víctima. Comprender cómo funcionan nos da el poder de contrarrestar la utilización que el ego hace de ellas para mantenernos separados unos de otros y de Dios. Represión. Al funcionar como mecanismo psicológico normal de defensa, la represión tiene lugar cuando sentimientos como el terror, la culpa o la rabia se vuelven tan insoportables que la mente los bloquea completamente para que no lleguen a la conciencia. Esto convierte a la represión en un poderoso dispositivo de seguridad mental, porque sin este mecanismo de bloqueo nos volveríamos locos fácilmente. Trabaja con tanta eficacia que no queda ningún recuerdo de los acontecimientos ni de los sentimientos relacionados. Permanecen del todo congelados, fuera del alcance para la percepción consciente, durante días, semanas, años y a veces toda una vida. Supresión. La supresión no se debe confundir con la represión. Es un mecanismo de defensa similar pero menos severo. La supresión ocurre cuando, conscientemente, nos negamos a reconocer emociones que no queremos sentir o expresar. Aún sabiendo que están ahí, intentamos apartarlas o compactarlas y rechazamos ocuparnos de ellas.
pero negarlas repetidamente durante largos periodos de tiempo puede conducir a un aletargamiento de las mismas, equivalente a haberlas reprimido. Culpa y vergüenza reprimidas. La culpa y la vergüenza no son lo mismo. Sentimos culpa cuando consideramos que hemos hecho algo malo. La vergüenza nos arrastra a un nivel más profundo de culpa en el cual tenemos la sensación de ser realmente malos. Con la vergüenza el ego nos hace sentir intrínsecamente en falta en el núcleo de nuestro ser. Es la sensación que mejor nos separa de los demás y de todo. Esa vergüenza puede ser tan fuerte que no tenemos más remedio que reprimirla, pues de otra manera no la podríamos manejar. La vergüenza bloquea la energía. Es fácil avergonzar a los niños, por ejemplo, cuando se mojan, tienen una erección, se enfadan, se muestran tímidos, etc. Aunque estas cosas sean naturales, el niño sin embargo siente vergüenza y los efectos acumulados de este sentimiento pueden llegar a ser insoportables. Por consiguiente, reprime su vergüenza, pero ésta permanece en la mente inconsciente, al igual que en el cuerpo. Se queda encerrada dentro del sistema a nivel celular y produce un bloqueo de energía en lo físico. Si permanece sin solución durante mucho tiempo, dicho bloqueo desemboca en problemas mentales, emocionales, físicos o de ambos tipos. La emoción reprimida es reconocida hoy en día por muchos investigadores como una de las principales causas del cáncer. Emociones reprimidas. Un acontecimiento traumático, como el fallecimiento de su padre o su madre, puede inducir a un niño a reprimir la emoción. Lo mismo puede ocurrir ante un comentario crítico en apariencia insignificante y casual que interprete equivocadamente como significativo o un acontecimiento asumido de forma errónea como culpa. Un niño casi siempre interpreta que un divorcio, por ejemplo, es culpa suya. Es más, las investigaciones revelan que el niño recuerda las conversaciones que sus padres mantuvieron cuando aún estaba en el vientre de su madre. Una discusión sobre un embarazo no deseado antes de su nacimiento puede hacer que un niño se sienta no deseado y tema ser abandonado. Tales sensaciones serían reprimidas incluso en edad tan precoz en la vida de un niño. El lado oscuro. También experimentamos intensa vergüenza sobre aspectos de nosotros mismos que no nos gustan y por siguiente desautorizamos. Carl Jung, el conocido psicoanalista, lo llamaba la sombra, porque representa nuestro lado oscuro, esa parte nuestra que no queremos ver o no queremos que sea vista. Esa parte nuestra sabe que somos capaces de matar a otro ser humano, sabe que podríamos haber participado en los campos de concentración, en caso de ser alemanes en aquella época. Sabe que podríamos haber poseído y brutalizado esclavos, de haber sido blancos en el sur de Estados Unidos antes de la guerra civil. Que podríamos herir o violar, que es insaciable y codiciosa, llena de rabia y de deseos de venganza, o de una u otra manera retorcida e inaceptable. Cualquier característica similar en nosotros mismos o en áreas de nuestra vida que nos produzca sentimientos de vergüenza, la catalogamos como sombra nuestra y la reprimimos. Sentados sobre un volcán. Reprimir este tipo de energía es como estar sentados sobre un volcán. Nunca sabemos cuándo cederá nuestra fuerza, cediendo paso a la lava, la sombra, que arrollará y provocará desastres en nuestro mundo. Esto explica por qué necesitamos conseguir un chivo expiatorio en el cual proyectar toda esa vergüenza. De esta manera nos deshacemos de ella, por lo menos temporalmente. Proyección. Incluso después de reprimir los sentimientos y o los recuerdos asociados con un acontecimiento de la vida, sabemos a nivel inconsciente que la vergüenza, la culpa,
o la autocrítica correspondientes siguen ahí con nosotros. Entonces intentamos librarnos de ese dolor sacándolo de nosotros mismos y lo transferimos a otra persona u otra cosa ahí fuera. Este proceso de proyección nos permite olvidar que incluso nosotros tenemos tales sentimientos. Cuando proyectamos en otra persona lo que no queremos en nosotros, la vemos antes que nosotros mismos poseyendo esas características. Entonces, si reprimimos nuestra culpa y luego la proyectamos, hacemos que el otro sea el malo. Si reprimimos nuestra ira y luego la proyectamos, consideramos que es el otro quien está enfadado. No es de extrañar, pues, que sintamos tanto alivio al proyectar. Al hacerlo, convertimos al otro en responsable de todo lo terrible que nos ocurre y que nos hace sentir tan negativos con respecto a nosotros mismos. Entonces podemos exigir que sea castigado para así sentir con más intensidad que la razón está de nuestro lado y que estamos a salvo de sus ataques. Esto explica por qué nos encanta mirar las noticias en la televisión. Estas nos proporcionan una oportunidad de proyectar toda nuestra culpa y vergüenza sobre los asesinos, los violadores, los políticos corruptos y demás malas personas que vemos en la pantalla. Después podemos irnos a la cama sintiéndonos divinamente con nosotros mismos. Las noticias y el resto de los programas de televisión que ponen en evidencia mala gente y malas situaciones nos proporcionan un sinfín de chivos expiatorios muy convenientes en los que proyectar. Reconoce cuándo estás proyectando. En cuanto te sorprendas a ti mismo juzgando a otra persona y enfadándote, sabrás que estás proyectando. La rabia es compañera permanente de la proyección porque siempre usamos esta emoción para justificar la proyección de nuestro auto-odio. Lo que te parece tan objetable en otra persona es el reflejo de esa parte de ti que has rechazado o negado en ti, tu sombra, y a cambio has proyectado en otro. De lo contrario, no estarías enfadado. Parece que el otro está haciendo algo para enfadarte. No obstante, si asumes que los sentimientos empiezan contigo y no con él, soltarás la necesidad de sentirte una víctima y te darás cuenta de que la persona está haciendo estas cosas no a ti, sino para ti, permitiéndote recuperar la proyección y amarla dentro de ti. Aunque, en principio, la represión y la proyección estén destinadas a ser válvulas de escape temporales para el psiquismo, el ego las anexa y las utiliza como medio para aumentar y prolongar la sensación de separación. Así, la negación, la represión y la proyección se convierten en formas de ser permanentes para nosotros, por lo menos hasta que despertemos. Llegados a este punto, tomamos poco a poco conciencia de estos mecanismos y de cómo los usamos para crear y mantener la separación. Nuestra tarea entonces es dejar de serles adictos y de empezar a asumir la responsabilidad de estar creando las circunstancias de nuestra vida en lugar de condenarlo todo en los demás. Cada persona con la que nos encontramos nos proporciona una oportunidad de elegir entre proyección y perdón, unión o separación. No obstante, cuanto más intimamos con alguien, más se va acercando a nuestro auténtico ser. Así es más que probable que llegue a descubrir todo este desagradable material, el material de nuestra sombra, que hemos negado y reprimido. Esta perspectiva genera en nuestro interior un miedo espantoso y la tentación de proyectar se vuelve prácticamente irresistible. El miedo a la intimidad se torna tan fuerte que la relación corre el riesgo de disgregarse. La mayoría lo hacen a los 6 meses o 1 año, a menudo con mucha acritud y dolor. Estar despierto significa entender cómo funciona todo esto y cómo nuestro ego ha utilizado sabiamente nuestra inteligencia espiritual, que
que siempre nos orienta en la dirección de la sanación y del crecimiento para proporcionarnos personas cuyo papel es reflejarnos nuestras propias proyecciones y nuestro auto-odio reprimido. Solo entonces podemos sanar la separación dentro de nosotros y convertirnos en un todo. Para esto están las relaciones personales. En la historia de Jill, el perdón radical salvó su relación y ellos siguen felizmente casados. Sin embargo, esta no es necesariamente la meta. Si el verdadero propósito de la relación se ha cumplido, es decir, que las personas han sanado, puede que la relación se disuelva de manera natural y pacífica. Cuando ambas partes entienden el perdón radical y utilizan el método, la separación puede ser amistosa, respetuosa y relativamente indolora. Si por el contrario, la relación se rompe antes de que la sanación haya tenido lugar, las partes tenderán a buscarse otra pareja de características muy similares que volverán a activar los mismos temas. Muchos de nosotros lo hacemos una y otra vez y a menudo detectamos el patrón muy claramente cuando reaparece.